Buenas noches Buenas noches. para todos. Bueno, nos encontramos aquí con alegría, disponiéndonos como comunidad para celebrar la fiesta en honor a Santa Catalina. Y en este día, esta noche, hoy, celebramos la Eucaristía y además tenemos este momento de catequesis, de reflexión que queremos hacer juntos, y agradezco sinceramente la invitación justamente para compartir con ustedes este momento y esto que he preparado. ¿Qué iglesia quiso Jesús? ¿Cómo quiso Jesús que fuera su iglesia? ¿Qué estaba en el corazón? ¿Qué estaba en la mente de Jesús cuando, fiel al proyecto del Padre, dio inicio a esto que somos nosotros ahora después de 21 siglos? ¿Qué proyectó? ¿Qué soñó? ¿Qué quería Jesús cuando dio inicio a esto que llamamos iglesia? Y yo comienzo con una afirmación así. Jesús quiso un pueblo de Dios, quiso un pueblo de Dios con un sentido común de fe, que a lo largo de la historia de la Iglesia ha pasado y ha sufrido distintas situaciones, el pueblo de Dios, distintas situaciones, algunas no del todo acorde con el deseo del Señor. Siempre, sin embargo, en cada momento de la historia de la Iglesia, siempre hubo alguna persona o algunas que estuvieron atentas, movidas por el Espíritu, atentas para que la Iglesia no se desvíe del todo de ese proyecto de Jesús. Una de esas personas es Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, un regalo de Dios para, en un momento muy difícil de la Iglesia, recordar a la Iglesia que lo que el Señor quiso cuando dio inicio a la Iglesia es que sea pueblo de Dios con sentido común de fe. ¿Me explico con esto que estoy diciendo? Bueno, empiezo con esto, diciendo esto. Ahora lo que voy a hacer, después de decir esto, es explicar esta afirmación que acabo de hacer. ¿Me explico? Muy bien. Jesús, comenzamos diciendo, quiso un pueblo. Quiso un pueblo. ¿Qué es un pueblo? Un pueblo es un conjunto, un grupo de personas que están vinculadas, que están unidas por sentir o sentires comunes. Un pueblo es un grupo de personas que, sin embargo, no son individuos aislados entre sí. Si son un pueblo, se sienten, se saben vinculados, unidos por elementos comunes que hacen que cada uno no se sienta extraño del otro. En el pueblo formoseño tiene elementos que hacen que no sea pueblo correntino. No son un pueblo correntino, son pueblo formoseño. ¿Cuál es la diferencia? Porque acá hay algún correntino que yo sé que está presente, están todos ustedes formoseños. ¿Cuál es la diferencia entre ser de Corrientes y ser de Formosa, sin entrar en ningún tipo de conflicto? Muchas diferencias que hacen que haya un sentir
hay un sentir, hay una mentalidad, una cosa de alma, una cosa espiritual, que entre todos los formoseños se sienten formoseños y no santafesinos o correntinos. Se sienten vinculados por algo, por alguien, una historia común, cultura común, música común, comida común, héroes, personas significativas que unen, que vinculan, música común. De pronto, cantamos una determinada canción y todos ustedes salen y cantan a la vez y se mueven y bailan la canción. No me viene a ver, no sé qué canción podría ser, pero es una canción propia de este lugar. ¿Quién te obligó a que te guste esa canción? ¿Quién te impuso el gusto por esa canción? Nadie, todos. La cultura, el lugar, el pueblo. Esto es ser pueblo. Estar vinculados por elementos comunes que hacen que cada uno de los que forman ese pueblo no se sientan individuos aislados, sino vinculados íntimamente, profundamente, radicalmente vinculados, en el alma vinculados, en la vida vinculados. Eso es un pueblo. Volvemos. Jesús quiso fundar un pueblo. Eso hizo. Lo que dijimos hoy del pueblo en sentido sociológico, así, cultural, histórico, eso lo aplicamos a la iglesia y decimos que es lo que Jesús quiso hacer que la iglesia sea eso, un pueblo, o sea, un conjunto de personas unidas por vínculos comunes, radicalmente instalados, profundamente en el alma instalados esos vínculos que hacen que estén unidos los miembros del pueblo de Dios. Y que estén unidos no por imposición, no por enseñanza de un papa, no por enseñanza, que se sientan unidos. Que se sepan unidos, así como eso que yo les dije, que si ponemos a cantar una canción acá bien formoseña y todos ustedes se levantan y cantan y se mueven el cuerpo y el corazón, bueno, así tenemos elementos en la iglesia, en el pueblo de Dios, tenemos elementos que nos hacen vibrar el alma, tenemos elementos que hacen bailar nuestro corazón, que hacen bailar nuestra vida. Tenemos elementos que si usted está en Formosa, en Corrientes o en Santa Fe, tenemos elementos en cualquier lugar del mundo, porque pertenecemos a Jesús, nos sentimos de todas maneras uno, hermanos, vinculados, otro idioma, otra lengua, otra cultura, y sin embargo tenemos elementos en el pueblo de Dios, tenemos elementos que hacen que nos sintamos hermanados, vinculados. Eso es lo que quiso hacer Jesús. Quiso hacer un pueblo. Entre los miembros de este pueblo de Dios, entre los miembros de este pueblo de Dios, no hay diferencia alguna. No hay distinción entre los miembros del pueblo de Dios fundado por Jesús. Hay vínculos comunes y hay dignidad común. Nadie es más que nadie. Todos somos más. Todos somos más. Todos tenemos la más alta dignidad que se puede tener. Todos estamos en la cima de lo más alto que se puede alcanzar en el pueblo iniciado por Jesucristo, que es la dignidad filial. No se puede en la iglesia iniciada por Jesús aspirar a algo más grande que ser hijo de Dios. No hay algo más alto que eso. No hay algo más de mayor superioridad y de mayor dignidad que ser hijo de Dios. Nadie puede alcanzar un grado de dignidad
dignidad, de santidad, de perfección, de altura mayor que ser hijo de Dios. O sea, que ser un bautizado. Usted, yo, vos, cada uno de los que estamos aquí presentes, ya llegamos a lo más alto que se puede llegar en la iglesia. Ya llegamos. Ya tenemos la eternidad. Ya tenemos el cielo. Ya tenemos todo con nosotros. Ya tenemos la plenitud. ¿Lo conquistó usted? ¿Lo mereció usted? ¿Lo compró usted? ¿Lo estudió para conocerlo y entonces poseerlo? No, es un don. Es un regalo. Es gratis. Es dado. Es el bautismo. No éramos ni siquiera conscientes cuando bendita la persona, las personas que nos llevamos a la pila bautismal y entonces yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día tocaste lo más grande que podés aspirar en la vida. ¿Por qué? Porque fuiste hijo de Dios, hija de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia te metió en el misterio de Jesús. Te introdujo en Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Desde cuándo Cristo vive en vos? Desde el día de tu bautismo. Cristo resucitado vive en vos, te habita. Tu alma es alma de Cristo. Tu cuerpo es cuerpo de Cristo. Tu vida es vida de Cristo. Vos sos vida de Cristo. Pecaste, te alejaste, te enojaste, te arrabiaste, no interesa, porque no es una conquista tuya que las conquistas se pueden perder. No es una conquista tuya, es un don que te regaló Dios porque te ama, porque no puede no amar Dios. Vos, yo, nosotros entonces somos otro Cristo. Cada uno de nosotros somos otro Cristo. Cristo nos habita. Esa es nuestra dignidad, esa es nuestra grandeza, ese es nuestro tope. Que yo en el bautismo nací a la vida nueva en Cristo. Este es el pueblo de Dios al que inicia Jesucristo. ¿Qué pasó a lo largo de la historia? Sobre todo a partir del siglo IV en adelante. La iglesia se fue progresivamente, despacito, así como quien va perdiendo la memoria de a poquito, porque va pasando el tiempo. La iglesia alejándose cada vez más, no solamente en el tiempo, sino en la mentalidad, alejándose cada vez más de la fuente que le dio origen, el misterio pascual, progresivamente se fue olvidando de esto a la iglesia. Se fue, no que dijo, vamos a olvidarnos de esto. No, esas cosas que uno dice, ahora me doy cuenta que dejé de hacer tal cosa que siempre lo hacía. ¿Cuándo nos dejamos de amar nosotros cuando dicen los matrimonios después de muchos años de casados? ¿Cuándo dejamos de decirnos te amo? ¿Cuándo dejamos de alegrarnos de vernos? ¿Cuándo perdimos entusiasmo? No sé, se fue dando, vieja. Se fue dando en la iglesia, se fue dando, no ingenuamente. Empezó la iglesia a concubinarse con el poder. Empezó a acercarse excesivamente con el imperio, porque en los primeros siglos de la iglesia las persecuciones eran tan sangrientas, lo escuchamos en la primera lectura, eran tan sangrientas las persecuciones que de pronto vino un emperador, pone fin a las persecuciones. Imagínense, ese emperador que puso fin a las persecuciones, claro, Magno, grande, San Constantino, el grande, lo llamamos porque no nos persiguió más como iglesia, pero nos fue traicionando de a poquito por la espalda. Despacito nos fue dando todo: plata, poder, comida, casas, basílicas, mitras, títulos, acomodo, estatus social, privilegios. Nos fue ganando el corazón
el imperio y no el evangelio. Y nos fuimos volviendo una iglesia cada vez más con estilo imperial. ¿Y qué pasa en el imperio? ¿Qué pasaba en el imperio romano? La plebs, el pueblo, no es igual que la jerarquía imperial. No es igual. El señor emperador está en el trono, hay que incensarlo, hay que rendirle culto, hay que decirle Señor, hay que callar y hay que obedecer lo que manda. A nosotros nos toca pan y circo, y a Él le toca mandarnos. Y hagámosle caso, porque nos da todo, nos llena el estómago y nos da estatus, no nos persigue, obedezcamos al emperador. Esa es la mentalidad imperial. Cuando la iglesia se va concubinando cada vez más con la mentalidad imperial, esta mentalidad ingresa al pueblo de Dios. Y progresivamente en el pueblo de Dios se va perdiendo eso. Todos somos hermanos. Todos somos lo más grande que se puede alcanzar, el bautismo. Se va perdiendo y comienza en la iglesia a nacer, a acentuarse, a crecer y a instalarse profundamente la mentalidad de jerarquía y pueblo, súbdito y prelados, arriba y abajo, palabra y silencio, mandato y obediencia. Iglesia, hasta que llega un punto que la autoridad es identificada totalmente con la iglesia, que los laicos ni siquiera. Llega un momento que no podemos entrar en qué momento. Llega un momento en la historia que es así. Mati sabe que me estoy mintiendo, porque no puedo citar autores, ¿no es cierto?, años, no estaremos hasta mañana aquí, sino hasta el pasado mañana. Pero llega un momento en la iglesia en el que se identifica totalmente la iglesia, ni siquiera con la jerarquía, con uno en la iglesia, simplemente el Papa, al que comenzamos a llamar en el siglo XI, comenzamos a llamarlo vicario de Cristo. O sea, lo que es común, lo que era común de todos dijimos que Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí por el bautismo. Pero llega un momento que uno solo es en el que vive Cristo. Uno solo es el vicario de Cristo, ya no el pueblo santo, ungido, bautismal de Dios, sino uno solo, el que está encima de la pirámide. Ese modelo de iglesia fue naciendo en el siglo IV con Constantino, sigue, se va instalando, hasta que a principios del siglo XX, muchas cosas pasan en el medio, obviamente 20 siglos, pero hasta que a principios del siglo XX, en el año 1917, tendremos el primer derecho canónico en la iglesia, así tal cual como un derecho, como un cuerpo de normas legislativo para la iglesia, así tal cual como tienen los estados. En 1917 es la primera vez que tenemos en la iglesia el Código de Derecho Canónico. Ese código del 17 legisla, justifica jurídicamente todo este pensamiento imperial que yo le estoy diciendo. Ahí está legitimado, transformado en ley universal para toda la iglesia, esa visión dualista de la iglesia, dual de la iglesia, jerarquía y pueblo, prelados y súbditos. Así es la palabra, súbditos. Los laicos son súbditos de los prelados. Eso en el 1917. En 1922 hay un hombre que se llama Romano Guardini, y que en una reflexión que hace, que después está en un libro, Romano Guardini en 1922 dice así: un proceso
de incalculable alcance ha iniciado. Comenzó un proceso que va a tener un alcance que no podemos darnos cuenta ahora. ¿En qué consiste el proceso grande que está iniciando, que proféticamente vio Guardini? Ahí está, 2 puntos. El proceso que está iniciando es el despertar de la iglesia en las almas. Está despertando la iglesia en las almas, adentro. Sigue. Hasta ahora, el fiel, el súbdito, la plebe, el silencioso, el sin derecho a palabra, hasta ahora el laico, hasta ahora el fiel vivía más que nada en la iglesia, como una institución donde nosotros estamos insertos, una institución jerárquica, jurídica, visible, una sociedad. Vivía en la iglesia y se dejaba guiar por ella. Él no se sabe iglesia. Yo estoy en la iglesia, que es la que me guía desde afuera. Se dejaba guiar por ella, pero vivía siempre menos la iglesia. Y sigue Romano Guardini. La iglesia, de hecho, aparecía como institución religiosa, utilitaria, jurídica. Pero cuanto en ella hay de místico, cuanto está detrás de los objetivos de las instituciones, cuanto se expresa en los conceptos, la realidad de cuerpo místico de Cristo no era directamente sentido. Lo espiritual de la iglesia no era sentido. Incluso la vida religiosa era individualística, fragmentada, sacada de todo carácter comunitario. No existía la comunidad, sino la organización. ¿Qué percibe Romano Guardini? Los laicos están despertando. El alma de los laicos, el alma eclesial de los laicos se está despertando y está volviéndose cada vez más insoportable vivir en la iglesia sin sentirse iglesia, sin saberse, sin autopercibirse iglesia, sin sentir el alma adentro, ungida, bautismal, santa y eclesial. Lo que percibe entonces Guardini es que la iglesia, el sentir de la iglesia, el sentido común de la fe, el sentir de la iglesia se está despertando en las almas. A Romano Guardini le siguieron otros pensadores similares, con pensamiento, con ideas similares, que todo, para ir rápido, todo se condensa después en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II será como la caja de resonancia, la celebración de todos los obispos con el Papa, desde 1962 a 1965, reunidos para pensar la Iglesia. Y esto que percibió Guardini en 1922 y que lo siguieron tantos otros párrocos, obispos, teólogos, laicos, del pueblo de Dios, todo eso entra al concilio. Y efectivamente del concilio nace una iglesia, pueblo de Dios. Nace el concilio a propósito, dice, hay que volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La que dijimos al inicio. La fuente es pueblo de Dios de igual dignidad. La fuente es el bautismo. La fuente es la dignidad más alta que todos ya tenemos. Y del Concilio Vaticano II nace esa iglesia. Se recupera esa iglesia, pueblo de Dios con sentido común de fe que Cristo ha querido fundar y que por tantos siglos hemos ido progresivamente, casi sin querer queriendo, hemos ido empolvando, olvidando, dejando atrás.
Entonces, el Concilio Vaticano II, en uno de sus numeritos, dice así: el pueblo santo de Dios, el pueblo santo de Dios, si este texto hubiera sido redactado antes del Concilio Vaticano II, no diría el pueblo santo de Dios. ¿Qué diría? La jerarquía santa de Dios. A lo sumo, los ministros santos de Dios. ¿Qué recupera el concilio? En principio la palabra pueblo, que no es poco. Pero el contenido que le pone a pueblo no es marxista. Bueno, entre ustedes acá estamos todos, creo que no. Pero a muchos les asusta la palabra pueblo en la iglesia. Muchos rechazan todavía hoy el concilio porque dice pueblo. Pregúntenle a Francisco, al Papa, lo que le cuesta, lo que está haciendo en la iglesia, pobre viejito que tenemos que rezar tanto por él. Porque se vincula la palabra pueblo con marxismo, con socialismo, con algo político, filosófico, social. Dijo pueblo, dudosa. ¿Será fiel a la fe de la iglesia? Hay que hablar de pueblo. La palabra pueblo no es de los políticos. La palabra pueblo es nuestra. La palabra pueblo es de la revelación. La palabra pueblo es de la Biblia, que también tiene otro sentido y está muy bien que use esto en otro sentido. Pero nosotros, porque otros le dan otro sentido, no podemos renunciar a una herencia que pertenece a la revelación de Dios. ¿A quién se mostró Dios en primer lugar? A un pueblo, al pueblo de Israel. Y la Biblia dice la palabra pueblo. No dice a una comunidad, dice pueblo. No es nada más la palabra pueblo. Entonces, al contrario, es santa. Entonces, recupera la palabra pueblo y le pone el contenido que estamos diciendo. Pueblo es igualdad en dignidad, filial, bautismal. El pueblo santo de Dios. Ya pueblo, dicho en contexto religioso, es santo, pero bien, redunda. El pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo. Dice también, porque antes, en el número 10 y 11 de la Lumen Gentium, dice que el pueblo participa del sacerdocio de Cristo. El pueblo es el pueblo de los bautizados. Pueblo de Dios soy yo, pueblo de Dios sos vos, es usted, pueblo de Dios somos nosotros. Nosotros, desde el bautismo, participamos del sacerdocio de Cristo. Por eso no es conveniente llamarnos sacerdotes a nosotros. Somos ministros ordenados, somos diácono, presbítero, obispo. Pero el sacerdote es el pueblo sacerdotal. Todos participamos de la capacidad de santificar de Jesús por el bautismo. Eso dice el número 10 y 11, que cuando me invitan me animo a hablar de ese número. Otra novena en este año. El número 12, por eso dice también, el pueblo santo de Dios participa también, así como en el sacerdocio, también en el don profético de Cristo. El pueblo de Dios es un pueblo profético, es profeta. ¿Qué profetismo? ¿El profetismo de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel? No, el profetismo de Cristo, del Hijo de Dios. Por eso es un pueblo santo, porque está inserto en Cristo y es como Cristo, es Cristo ungido. Y por eso un pueblo profético. ¿Cuándo el pueblo de Dios? ¿En qué se nota? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo podemos? ¿Por qué no es un invento, una teoría linda nomás, que es un hermoso? Pero qué lindo, pero ¿qué concreción tiene el profetismo de Cristo presente en el pueblo de Dios? Difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad.
El pueblo de Dios participa del profetismo de Cristo porque difunde fe, porque difunde caridad. Atención, no es moral, no tiene un sentido ético-moral esto, difundir fe, vivir caridad, así porque está mandado, porque está dicho. Al pueblo de Dios le nace creer, al pueblo de Dios le nace amar, al pueblo de Dios le brota, le viene. El pueblo de Dios cree en Dios. Y si aparece un dictador como Nicaragua que dice basta de procesiones, vaya obispo usted preso, no quiero más iglesia aquí, si aparece, ¿va a desaparecer la fe de Nicaragua? Va a florecer como nunca. Va a florecer más que en otros lugares donde no hay persecución. Porque no se puede impedir lo que Dios sembró en el alma de su pueblo. No se puede imponer, no se puede impedir. Supongamos, un lugar donde, a veces ha pasado, gracias a Dios ya no pasa, pero pasó en la historia de la iglesia un obispo, un cura, que empieza a enseñar cosas que no condicen con el Evangelio, que se llama herejía. No, supongamos que el padre Federico, no lo va a hacer obviamente, supongamos que el padre Federico empieza a decir, en la parroquia San Miguel Arcángel no vamos a creer más en la Eucaristía. No, la Eucaristía no es la presencia de Dios, no se crea más, acá nosotros no, la parroquia que está al lado sigue creyendo, pero yo como párroco mando que aquí no. Los más avesados, los más valientes entre ustedes, no, padre, no, Astilla no, te acompañamos en todo, pero eso no. Y los más tímidos, los más callados no van a decir nada. Bueno, padre, sí, padre, va a agachar la cabeza, pero va a ir a su casa, va a ir a otra parroquia, va a ir a otro lado, pero en la Eucaristía va a seguir creyendo. No se impone, no se prohíbe, no se puede cancelar la fe sembrada en el corazón del pueblo de Dios. Lo hizo Dios. En los retiros espirituales esto se nota muchísimo. Cuando los jóvenes, los menos jóvenes también, cuando vamos a un retiro espiritual y alguien hace una predicación, hace una canción, se invoca al Espíritu Santo, se hacen unas cositas muy simples, que el Señor siempre usa instrumentos para manifestarse, y enseguida la persona, por más alejada que estaba, el joven, por más perdido que haya estado hasta ese momento, empieza a encontrar algo adentro, y enseguida lo tenés llorando delante tuyo, confesándose. Ayer odiaba a los curas, y ahora está ahí llorando en tu hombro, llenándote de lágrimas a los hombros, confesando sus pecados. Así, yo aquí con mi predicación, porque soy un as predicando. Yo con mi canto, porque canto re bien, mi voz está llena de ungida como nadie. Realmente no te la crees. No, lo que hizo tu predicación, lo que hizo tu canto, por más bueno que ciertamente haya podido ser, lo que hizo tu música es desempolvar lo que Dios sembró. La fe sembrada, la unción sembrada en el alma de ese hombre, esa mujer, ese chico que pasó por la pila bautismal. Esa es la participación profética en el misterio de Cristo del pueblo de Dios, cuando entonces dice, difunde la fe y la caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre. No nos detenemos a explicar eso, sí lo que viene. ¿Cuánto más el pueblo de Dios participa del don profético de Cristo, sembrado en su alma, no impuesto por nadie ni nada? Cuando la totalidad de los fieles que tienen la unción del que es santo, ¿quién es el que es santo? ¿Quién es el que es santo? Él, antes que bautizado,
El bautizado es santificado por el Santo. ¿Quién es el Santo de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La totalidad de los fieles tiene la unción del Santo. Esto, no sé si entre ustedes hay alguno que es agente de pastoral prebautismal, o de algún modo todos lo somos. Todos los padres, madres llevaron a su hijo a bautizar un día, y a cada uno de nosotros nos llevaron a bautizar, o somos padrinos, madrinas. El sacramento del bautismo, que después de ese concubinato Iglesia Imperio comenzó el sacramento del bautismo a ser algo realmente marginal, y los párrocos a veces no voy a decir nada. No. Pero hablo de mí, porque es verdad, no les miento, cuando yo era párroco, el bautismo era los viernes a las 3 de la tarde. Una cosa, es un horario y un día totalmente marginal. Y si hay ministerio de música, si había, y si no se cantaba nada, no se cantaba nada, porque a las 5 tenía la misa en el campo. Había que salir. Ven, esa concepción del bautismo tenemos, bueno, ahora la vamos mejorando y corrigiendo. Gracias a Dios. Pero esa concepción, ¿por qué? Porque si exaltamos el bautismo, exaltamos a los bautizados. Y lo que tenemos que exaltar es los prelati, los prelados. Cuando hay una ordenación sacerdotal, uy, Dios mío, el despliegue que hacemos. Y posiblemente está bien, pero cuando hay un bautismo, exactamente. Bien. Entonces, la totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, del Espíritu Santo, no puede fallar en su creencia. No puede fallar en su creencia y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe. Ahí está el sentido común de la fe del pueblo de Dios. ¿Quién en el pueblo de Dios, quién es el que no se equivoca? ¿Quién es el infalible en el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. La totalidad de los fieles, porque tiene la unción del Santo, en cuestiones de fe y de moral, no se equivoca, no puede fallar, porque tiene el sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios. Que venga el padre Federico, que venga el padre Rubén, que venga el seminarista Matías, que venga la hermana, que no sé su nombre, hermana Marisa, que venga María Isabel, que venga la otra hermana también, Mercedes, que venga un laico muy preparado, muy estudioso, muy no sé qué, y que venimos a decir al pueblo de Dios que en la Eucaristía no está Jesús. Lo siento, pero te vas a frustrar. Nos vamos a salir todos frustrados. El pueblo de Dios va a seguir creciendo en el misterio de la Eucaristía. ¿Quién le explicó la teología tomista, la transformación de la sustancia del pan y del vino que en el cuerpo y la sangre del Señor? Porque ¿quién explicó la metafísica aristotélica tomista al pueblo de Dios para creer en el misterio de la Eucaristía? ¿A qué universidad fue usted? A ninguna, posiblemente, a estudiar eso por lo menos. ¿Y por qué creen un misterio así tan terrible para la razón como es que el pan se transforma en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo? Porque tiene la unción del Santo. Transformó su visión. El día de su bautismo se transformó su visión.
se transformó su corazón, se transformó en Cristo su vida. Para poner un ejemplo grosso, la Eucaristía, pero después otra cuestión es que si íbamos a hacer alguna referencia. Este es el sentido común de la fe, este es el sentido sobrenatural del pueblo de Dios que está ungido y que no puede errar. Nosotros hasta el Concilio Vaticano II decíamos que uno solo es infalible en la Iglesia, uno solo, solamente el Papa. Por cuestiones históricas, un montón de cosas que ciertamente que lo justificaron de algún modo, dijimos que solamente el Papa es infalible. El Vaticano II, recuperando las fuentes, no inventa nada, no podemos detenernos, pero no inventan nada, recuperando las fuentes iniciales de la Iglesia, recuerda el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios y por lo tanto el Papa inserto en él, no solito arriba en la pirámide, como dijo Francisco, no existe pirámide del pueblo de Dios. El Papa también, ciertamente infalible, porque es pueblo de Dios, es bautizado, es nuestro hermano y con una misión particular en la Iglesia. ¿Cuál es? Custodiar la infalibilidad de la fe de todo el pueblo de Dios. No hay una exclusividad suya. Es un don del pueblo de Dios, que Él tiene la misión altísima, santa, sagrada, realmente, de custodiar nuestra fe, de ayudarnos a nosotros a expresar esa fe que está en nosotros y que viene por la unción del Santo, del Espíritu Santo. No puede fallar en su creencia y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Es una propiedad peculiar, específica, propia del pueblo de Dios esto. Es como decir, este vaso puede decir, no quiero ser más vaso. No puede decir, es eso, es su peculiaridad ser vaso. El pueblo de Dios no puede decir, no quiero tener más sentido de fe. Es peculiar, es propia suya. Por eso, bendito Espíritu Santo, que ese día de tarde siesta en Roma de marzo del 2013 viene y se posa en el colegio cardenalicio y lo elige Francisco, que viene a decir, hay que escuchar al pueblo de Dios. Hay que escuchar al pueblo de Dios para pastorear, para dirigir, para conducir, para ejercer autoridad en el pueblo de Dios, que al ministro le corresponde la autoridad apostólica. Pero para hacerlo, si quiere hacerlo con sentido cristiano, católico, tiene que escuchar al pueblo de Dios. ¿Cómo se llama técnicamente esto? Sinodalidad. Esta es la sinodalidad. ¿Por qué los ministros, los pastores, tenemos el bendito deber de escuchar al pueblo de Dios del que somos miembros? ¿Por qué? Por buenos modales, por buena educación, por diplomacia, por política, porque cada vez somos menos, porque así hacen los estados, porque no, por una cuestión mucho más alta que esa todavía, por una cuestión de fe, porque somos católicos, porque creemos en el bautismo, porque creemos en el Espíritu Santo, porque pertenecemos al pueblo de Jesús, porque somos pueblo de Dios. Por eso necesitamos escucharnos entre nosotros, hacer procesos de discernimiento y de decisión juntos. Cuando esto sucede, el pastor enseña, predica, decide lo que está en el sentir del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, los laicos, el pueblo de Dios, sienten que lo que dice el pastor expresa lo que ellos creen, viven y sienten. Y el pastor, para enseñar y para presidir, siente la necesidad de sentir a su pueblo. Y se da esta bendita circularidad en el pueblo de Dios, entre los pastores y los otros miembros del pueblo de Dios. Esto es el sensus fidei,
Este es el sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios. Cuando desde los obispos hasta los últimos fieles seglares manifiesta el asentimiento sobrenatural en las cosas de fe y de costumbre. Con este sentido de la fe, ahí la palabra sensus fidei, este sentido de la fe, con este sentido de la fe que el Espíritu Santo suscita y conserva. El Espíritu Santo suscita y conserva. Es imperdible este sentido de la fe. No se pierde, no se borra, ningún dictador va a poder sacarlo, ni en Rusia, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en ningún lado. No sé, es el Espíritu que suscita y que conserva. El pueblo de Dios, bajo la dirección del Sagrado Magisterio, al que sigue fielmente. ¿Cómo no vamos a seguir el magisterio de la Iglesia si lo que nos enseña expresa lo que sentimos? En esta dinámica sinodal, esta dinámica del sentido de la fe. Obedecer, la obediencia al magisterio, no es una carga, un peso, una desgracia, una castración. No es la obediencia al magisterio, es natural, es connatural. ¿Por qué? Porque lo que el magisterio me pide es lo que yo siento en mi fe, en mi vida, en mi carne, en mi alma ungida por el Espíritu Santo. Y porque lo que está enseñando el magisterio, escucha a su pueblo, siente con su pueblo para enseñar y para decir. Nunca, posiblemente salvo excepciones, nunca la mayoría del pueblo de Dios nunca podría decir con la precisión teológica, con la excelencia doctrinal, conceptual que enseña el magisterio. La mayoría del pueblo de Dios no podría decirlo, porque no se preparó para eso. Esa es tarea del magisterio de la Iglesia. Pero esa precisión conceptual, teórica, esa precisión con la que nos habló Matías después del Evangelio en la misa recién, no podría decirlo así preciso si lo que va a expresar, si lo que dice, no pone en sintonía con el sentir del pueblo de Dios, con la fe, con el contenido creyente que vive, que siente, con el que vibra el pueblo de Dios. Ustedes no podrían decirlo con la precisión que Él lo dice, porque se prepara para eso. Pero Él no tendría que decir eso sin escuchar al pueblo de Dios y sentir con el pueblo de Dios, expresando teórica y conceptualmente el contenido de fe que está por obra del Santo en el alma del pueblo. Eso es lo que dice bajo la dirección del magisterio de la Iglesia. En el número 12 estamos leyendo. Al que sigue fielmente. Y entonces ya el pueblo de Dios recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. El magisterio no dice una ocurrencia suya, un invento suyo. Enseña lo que está en la unción, en la obra ungida que hace el Espíritu en el alma del pueblo de Dios. Esta enseñanza del concilio que anticipó Romano Guardini está en la Sagrada Escritura. El concilio recupera lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia. El Evangelio de San Juan, ustedes después léanlo, el Evangelio de San Juan que cita el concilio, ahí en el número 12, el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 17, dice:
porque ustedes lo conocen, al Espíritu de la verdad, ustedes lo conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, está con nosotros, es nuestro paráclito, nuestro compañero, pero con nosotros y en nosotros. El Espíritu habita en el pueblo de Dios. Esa infalibilidad creyente, esa certeza que tenemos para custodiar, para vivir nuestra fe, no es fruto del estudio, no es esfuerzo, es don del Espíritu que habita en nosotros. Además, el concilio cita algunas homilías de algunos padres de la Iglesia, o sea, de algunos obispos de los primeros siglos de la vida de la Iglesia. Yo le voy a decir solamente uno para ir terminando. San Agustín, el más citado por el concilio, el gran San Agustín, ya conocido seguramente por ustedes. San Agustín, cuando él es pastor de una iglesia sinodal. San Agustín, con ustedes soy un cristiano más. Para ustedes soy su obispo. Así vive su ministerio San Agustín. Así en este concepto, en esta mentalidad de pueblo ungido de Dios. Le toca ser obispo en una época de mucha dificultad, de muchas herejías, de muchos atentados contra el misterio de la fe. Le toca ser obispo y surgen errores en la comprensión y en la espiritualidad de la fe católica por diversos lugares. Y San Agustín defiende, custodia la pureza de la fe de su pueblo. Pero para defender la fe del pueblo de Dios, San Agustín, de las herejías, ¿a dónde recurre? ¿Dónde busca San Agustín la pureza de la fe para decir que los herejes están equivocados? ¿Dónde va a leer la verdad verdadera de la fe? En el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. No va a buscar en los filósofos. ¿Qué dicen los filósofos previos a él? ¿Qué decía la filosofía? No, en el pueblo de Dios. ¿Y saben cómo? ¿Saben, por ejemplo, qué verdades de fe San Agustín protegió, custodió en el pueblo de Dios? Recurriendo a la fe del pueblo de Dios, por ejemplo, el bautismo. Que el bautismo nos hace hijos de Dios y que es irrepetible. ¿En qué escuela aprendió eso San Agustín? En su diócesis. A los que decían que el bautismo se debía repetir, San Agustín le dice, no se debe repetir el bautismo. ¿Por qué? Porque en el sentir del pueblo de Dios está que el bautismo es irrepetible. ¿Saben qué otra verdad defendió San Agustín escuchando al pueblo de Dios? Que la gracia de Dios es necesaria para salvarse. Que sin gracia de Dios no hay salvación. Que la salvación no es consecuencia del esfuerzo voluntario nuestro. Que es necesaria la gracia de Dios. ¿Quién le enseñó eso al gran Agustín para defender de los herejes? ¿Quién le enseñó eso a Agustín? El pueblo de Dios. ¿Saben qué otra verdad defendió San Agustín recurriendo a la fe de su pueblo? Que la ordenación de los obispos es ordenación, comunica la gracia del don apostólico. Que el obispo, cuando a un obispo se le impone las manos, lo que recibe es la gracia de los apóstoles, el don apostólico. ¿Dónde aprendió San Agustín? Es en el sentir del pueblo de Dios. ¿Saben cómo lo llama San Agustín a este sentir del pueblo de Dios al que él recurre para defender la fe? Lo llama dogma populare. Dogma popular. Verdad del pueblo. ¿Saben lo que es un dogma? Es una verdad de fe intocable.
no el modo de decirlo. El contenido de un dogma es lo que nos hace ser católicos, creyentes. Es un dogma de fe que Jesús resucitó. Usemos otra palabra, de otra manera, celebrémoslo de otro modo, pero si decimos que no resucitó, salimos de la verdad de nuestra fe. Eso es un dogma. Ese sentir, ese sensus fidei que hay en el pueblo de Dios, San Agustín dice, es verdad incambiable, intocable, es dogma, popular, es palabra de San Agustín, popular, no de más, en el siglo XIX, no es de más. Miren lo que dice San Agustín, para ir terminando de verdad. Dice San Agustín, mi doctrina no es mía, es la del pueblo. Para eso el discurso no es mía, es la del pueblo, porque somos pueblo de aquel que resucitó y se llama Jesús. Precioso. Lo que yo enseño, yo magisterio de la iglesia, yo pastor de la iglesia, yo obispo de la iglesia, yo Agustín, lo que yo enseño, mi doctrina no es mía, era del pueblo, pero la del pueblo es la de Jesús resucitado, la que viene por el Espíritu, la que viene por la santa unción recibida en el agua del bautismo. Esto es lo que recuperó el Concilio Vaticano II. En el siglo XIV llegaron a haber 3 papas a la vez. En el siglo XIV, tan mal estaba la situación eclesiástica, jerárquica en la iglesia, que el obispo de Roma, que por eso es papa, por ser obispo de Roma, trasladó su sede a otro país, a Aviñón, en Francia. Y el papa, el obispo de Roma, durante 70 años tuvo su pontificado en otro lado, como si ustedes tienen su obispo en el Paraguay, por más cerca que esté, o en Brasil. El obispo tiene que estar en su sede, en su lugar. Esto pertenece a la fe, al dogma popular, a la fe de la iglesia, el pastor con su pueblo en su lugar, acompañando, presidiendo, viviendo con su pueblo. 70 años el obispo de Roma está en otro país por circunstancias históricas diferentes que no podemos ahora hacer referencia. Hay una mujer con pocas letras, muy pocas letras, primitiva, casi no fue a la universidad de ninguna manera, pero ni al secundario no fue. Con muy pocas letras, una mujer con alguna, pareciera, con alguna dificultad psicológica incluso, no seria, con algunos complejos que heredó por dificultades familiares. Es hija de una familia muy numerosa, Catalina, ¿no? Es hija de una familia muy numerosa que le dejó secuelas en su psicología. Entonces, con algunos complejos psicológicos, con muy pocas luces ilustradas, con muy pocas luces intelectuales, casi nada. Esta mujer, en este momento, en esta época de escándalo en la iglesia, esta mujer sentía sensus, sentido de fe, sentía que el papado no podía estar afuera de Roma. ¿Quién le enseñó a Santa Catalina de Siena que el Papa es Papa porque es obispo de Roma y que no puede estar a otro lado? Y que así era en el siglo I, II, III, IV, V y VI en la iglesia. ¿Quién le habrá enseñado? Capaz que escuchó, capaz que leyó, pero de ahí a entender que ese no es un detalle menor en la fe de la Iglesia Católica. Es esencial que el obispo esté en su sede,
y que el Papa sea obispo de Roma es esencial a nuestra fe. Ahí ya hay una percepción diferente. Ese es el sensus fidei. Santa realmente la patrona de ustedes, nuestra de aquí, realmente es testimonio, es ejemplo evidente, claro, un ejemplo concreto de que aún en momentos más difíciles, más desastrosos, más bajos moralmente en la iglesia, el pueblo de Dios no puede morir nunca. El sentido de la fe del pueblo de Dios, la unción del santo, de ninguna manera, ni siquiera el poder pontificio, por más alto cima que pueda llegar, jamás podrá acallar ese sentido infalible de fe que está en el pueblo de Dios. En este caso se manifestó de una manera totalmente clara y fuerte en la presencia, en la firmeza, en la valentía, en la palabra y en la letra de una mujer, Santa Catalina de Siena. A ella le pedimos en esta noche, hermanos y hermanas, a ella le pedimos en esta noche que a cada uno de nosotros nos ayude a vivir con esta certeza interior. Soy bautizada, soy bautizado, mi carne está salvada, mi alma está ungida, mi vida vive en Cristo. Mi vida es sana. Le pedimos a Santa Catalina que nos ayude realmente a vivir con esta certeza de fe. La vida eterna ya empezó para mí. Estoy en la eternidad. Estoy en la paz. Vivo en la vida de Dios que me habita. Será plena, después del paso por la muerte, será pleno lo que ya comenzó en mí. Un día, mi Padre, quien hayan sido, bendito día, bendito momento. Un día me llevaron para que un ministro, las manos de un ministro, sea instrumento para que el agua santa, el agua bendita, en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toque mi cuerpo, toque mi vida y me santifique, me transforme para siempre. Me haga miembro del pueblo de Dios para siempre. Yo no soy, en el pueblo de Dios, no soy ni menos ni más que nadie. Yo alcancé la dignidad más alta que en el pueblo de Dios se puede aspirar. Eso yo lo tengo. Yo soy eso. Porque yo fui bautizado. Soy hija de Dios. Esa gracia le pedimos a Santa Catalina, que realmente es un ejemplo en la historia de la Iglesia de esto. Nosotros necesitamos no solamente la jerarquía de la Iglesia, no solamente los ministros ordenados, necesitamos recuperar y expresar mejor la excelencia y la singularidad del bautismo. Los laicos, ustedes también. Los laicos también necesitan recuperar la conciencia bautismal. La conciencia bautismal en la vida cotidiana, en el trabajo, en la vida de la familia, en el noviazgo, en el matrimonio, en el estudio, en la profesión, en la enfermedad, en la desocupación, en los quebrantos de todos los días. Vos sabés el poder que te habita. Vos sabés, vos sos consciente de quién sos. Salió hermano, cristianos, sé
cristiano, sé que sos. ¿Sos consciente realmente que la fuerza divina, la fuerza de Dios, la fuerza de la gracia, puede haber una tentación a la que vos no puedas vencer? Puede haber alguna dificultad que te aplaste. Puede haber algún problema que venza tu esperanza. Puede haber ni la muerte es señora. Antes, en el paganismo, la muerte era señora. Después de Jesucristo, el Señor es Jesucristo. Pero no es un Señor dictador que de arriba de la pirámide manda y nos hace sentir menos. No es así el señorío de Jesús. Nos hace participar de su señorío. Nos hace participar de su don sacerdotal y profético. Por eso nosotros, con todo derecho y deber, caminamos con dignidad, con esperanza, en fe, con alegría, aún en medio de las persecuciones. Porque el consuelo de Dios, con mayúscula, la unción de Dios, habita en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Esto es así, es cierto. Esta es nuestra fe, esto es lo que creemos. Santa Catalina de Siena entonces que nos ayude, que nos despierte en el alma a la iglesia, que nos la despierte porque está realmente. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no dejé espacio para la pregunta porque yo no sé si la hora que es tarde o si acaso muy formosos no tienen problema en trasluchar. Yo si quieren hacer preguntas estoy, o si no, como diga el párroco Matías aquí, yo estoy bajo su obediencia. Bueno, muy bien. Ahora sí le damos un fuerte aplauso a la Muchísimas gracias. Como que sentí que dijo lo que todo ese census que dice se experimenta acá en el ambiente también. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y queremos que vuelvan